Busquen por favor Mateo 6. ¿Se acuerdan de que vimos esto que dice aquí acerca de que la lámpara del cuerpo es el ojo? Y dice que si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas, lo que dice 6:22, 6:23. En 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Habla claramente aquí de la codicia. Si vemos mal las cosas y tenemos un modo espiritual de ver las cosas equivocado, todo lo vamos a ver equivocado, todo lo vamos a ver mal. El pecado impide que veamos las cosas como se debe. En realidad, una persona que no se arrepiente de sus pecados está condenado a no ver las cosas como debe verlas. Entonces, terminamos en el versículo 24 y ahora vamos a ver desde el 25, ¿sí? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo vino al mundo y dijo estas preciosas palabras. Te pedimos que nos hables una vez más a través de ellas y nos enseñes, oh Dios, a reaccionar como se debe ante tu palabra, a recibirla, a atesorarla, oh Dios, que la guardemos en nuestros corazones y que vivamos conforme a como está escrito. Que tu Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús. El tema está bien claro. En el 25 habla de no os afanéis. En el 27 habla otra vez acerca del afán. En el 31 otra vez está el mandato negativo, no os afanéis. Y en el 34 lo repite, no os afanéis. Es una orden, no es una sugerencia. Entonces, afanarnos es desobediencia, ¿no? Pero a ver lo que dice, ¿no? Dice que no debemos afanarnos por cosas elementales, por cosas esenciales. Ustedes podrán decir, bueno, yo me afano, pero pues por cosas, por lujos, por cosas grandes. Yo por las cosas pequeñas no me afano. Pero suele suceder que nos afanamos, nos preocupamos por cosas básicas. Por estar pensando en cosas tan sencillas como la comida, la bebida y el vestido, caemos en el afán y por lo tanto caemos en la desobediencia. Un bebé cuando está pequeñito y tiene hambre, se pone a llorar. Llega la mamá, le da el pecho o le da la mamila y pues ya deja de llorar. Pero ven, esa es una tendencia que es posible que nos persiga aún siendo adultos. Hay adultos que cuando algo les falta, les dan ganas de llorar, se afanan tanto, igual que los niños pequeñitos se afanan porque no tienen la leche.
Si nos afanamos por cosas básicas, nos sentimos incómodos, inquietos, preocupados, afanados, ansiosos, entonces es que no hemos aprendido lo que tendríamos que haber aprendido. Cuando nuestro organismo siente hambre, vean, esa es una bendición. Imagínense que nuestro cuerpo no nos advirtiera que tenemos hambre. Pues entonces no comeríamos. Y si no comiéramos, ¿qué pasaría? Pues nos moriríamos. Entonces, el hambre es un mecanismo de defensa. El hambre es una bendición de Dios. Ese mecanismo que les menciono es una bendición, pero ¿saben qué? Se puede convertir en una maldición. Cristo dice en Mateo, en el capítulo 13, vean, ahí donde habla de la parábola del sembrador, habla de cómo unos oyen la palabra y no les aprovecha. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, bien, acá está otra vez nuestro tema. Cristo habló en diferentes partes acerca del mismo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ven, aquí habla de dos cosas, del afán de este siglo y del engaño de las riquezas. Bueno, pues el afán, la preocupación, la ansiedad, impide que tú estés escuchando y recibas un beneficio. Es posible estar escuchando y escuchando, leyendo y leyendo y no sacar ningún beneficio, ni de lo que escuchas, ni de lo que lees. ¿Por qué? Porque no te puedes concentrar. Estás pensando tanto en tus problemas, en tus necesidades, en las necesidades de tu familia, que de todo lo que leíste y escuchaste no te sirvió de nada. El problema obviamente no está en la palabra. El problema está en ti, que tienes un corazón que está cargado con las cosas de este mundo. Acuérdense de Marta cuando Jesús fue a su casa, la casa de María y de Marta. María estaba en el lugar adecuado, a los pies de Jesús, escuchando la palabra, pero Marta estaba muy afanada. Entonces tuvo allí a Jesús, ¿y de qué le sirvió? Imagínense que a ustedes los fuera a visitar Jesús a su casa y que su visita no les sirviera de nada. ¿Cómo? Dios vino a mi casa y no me sirvió de nada. Hay personas que escuchan la palabra y llevan fruto. Otros llevan mucho fruto. ¿Por qué unos llevan poco, otros mucho y otros nada? Pues es por la reacción que tienen ante lo que leen. ¿De qué sirve que tú escuches? Te entra por aquí la palabra, pero te sale por acá, no la retienes, no te aprovecha. Lucas 21 menciona algo parecido. Lucas 21, versículo 34. Dice, mirad también por vosotros mismos. Esta palabra mirad habla de que debemos tener mucho cuidado. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí está otra vez nuestro tema, los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿En qué contexto dijo Cristo estas palabras? En el contexto de la segunda venida de Cristo. O sea que es posible que Cristo tarde poco en venir, que ya pronto vaya a venir, y que estemos preocupados por los afanes de esta vida. Entonces, quiere decir, si hay tanta insistencia acerca del mismo tema, quiere decir que es un asunto muy serio. Ahora, entonces nunca debiéramos preocuparnos por lo que debemos comer, por lo que debemos beber, por lo que debemos de ponernos. Bueno, hay una preocupación que hasta cierto punto es razonable y deseable. Si ustedes tienen un trabajo, tienen que ser responsables, tienen que ser diligentes, tienen que ser fieles a su trabajo, tienen que ser puntuales en su trabajo. Un cristiano da buen testimonio de que es cristiano cuando hace estas cosas. Si ustedes son descuidados, si hacen las cosas al aventón, si no se preocupan por su trabajo, pues entonces sin trabajo se van a quedar. No, los creyentes debemos ser diligentes en el trabajo. Y si tienen la oportunidad de cambiar de trabajo y ganar un sueldo más alto, ustedes están en libertad de hacerlo.
Se espera que los cristianos seamos trabajadores. El trabajo no es una maldición como algunos suponen, sino lo contrario, es una bendición. Acuérdense que Adán tenía que cuidar el jardín antes de que cayera en pecado. Antes de que cayera. Entonces no es consecuencia de su pecado. Entonces debemos trabajar hoy y no afanarnos por el mañana. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de lo que puede ocurrirnos si somos negligentes, si somos perezosos. Dios nos dice que debemos ser diligentes y trabajadores. Las aves, aquí dice que, como nos dice el Señor en Mateo 6, en el 6 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero van y buscan su trabajo. O sea, las aves no están en su nido esperando que les llegue la comida, no, ellos van y la buscan. Entonces nosotros debemos buscar el trabajo y Dios nos dará el trabajo que a Él le parezca conveniente. Lo que Dios nos prohíbe, entonces, no es ser trabajadores ni buscar trabajo. Lo que nos prohíbe es el afanarnos. Vean cómo empieza esta sección en el versículo 25. Por tanto, vean, esta es una conjunción. Esta frase, por tanto, conecta lo que va a decir ahora con lo que acaba de decir en los versículos de más atrás. ¿Qué es de lo que está hablando más atrás? Ya lo mencioné antes. Está hablando de la codicia. En el versículo 19 habla de no hacernos tesoros en la tierra. Y después en el 20 habla de hacernos tesoros en el cielo. Este tema lo vimos 2 o 3 semanas, creo. Pero existe el riesgo de que pongamos nuestros ojos en las riquezas y en las cosas de este mundo y que apartemos nuestros ojos de donde deben estar. Los creyentes ven a Cristo como lo más importante, su relación con Dios como lo más importante, pero que así sea siempre. Todo lo demás es secundario, todo lo demás gira alrededor de esto. Está escrito que vamos a morir y que sin duda nada podremos sacar. Nada de lo que atesoremos aquí en el aspecto económico lo podremos sacar. Entonces todos aquellos que se afanan por las riquezas, no cabe duda que son unos necios. Pero esos tesoros de los que Cristo habla más arriba, ¿se acuerdan que vimos que se apoderan de nuestra personalidad? O sea, si ustedes consideran algo como muy importante, ese es su tesoro. Entonces, su vida, su atención girará alrededor de eso que ustedes valoran. El problema está, vean, no solamente en la codicia, sino en lo que subyace, en lo que está abajo, en la raíz de la codicia. Si ustedes se preocupan de una manera excesiva por las cosas de este mundo, aún por las cosas necesarias, básicas, indispensables, ahí está la codicia en su raíz. ¿Y qué es lo que pasa? Que donde hay raíz, pues hay crecimiento. Entonces, si vamos a atacar la codicia, debemos atacarla desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Es el afán, precisamente. Hay personas que se afanan de manera excesiva, incluso llegan al punto de la angustia, porque no tienen lo necesario para mañana. Tienen lo de hoy, pero no piensan en lo que tienen, están pensando en lo de mañana. Y esa es precisamente la raíz de la codicia. Ni estamos seguros de que vamos a vivir mañana, que tenemos que estarnos preocupándonos por el mañana. Ahora, vean otra cosa, es una orden el no afanarnos. Entonces, si decimos ser creyentes y nos sujetamos a nuestro capitán, entonces tenemos que reconocer que Él sabe por qué nos lo dice y nuestra obligación no es cuestionar el asunto, sino obedecer. Cristo es nuestro dueño. Él nos compró con su sangre en la cruz. Entonces Él tiene derecho, vean, de decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Ahora, vean, el afán es algo que está en nuestros sentimientos, en lo más profundo de nuestra alma. Una persona puede estar muy afanada y estar sonriendo.
ser amigable y platicar con la gente, pero dentro tener el afán. Y cuando estás solas es posible que pues sea todo lo contrario de lo que es delante de sus amigos, de sus vecinos. Un marido, por ejemplo, si no tiene mucha comunicación con su esposa, puede estar muy preocupado, pero la esposa lo ve sonriente. Pero él cuando está solo se está pensando, ¿cómo le haré para salir de este problema? No se lo comunica a su esposa, pero él sabe el costal que carga por sus problemas económicos, problemas en su trabajo, etcétera, ¿no? Pero si entendemos que Cristo es nuestro dueño, vean, Él es el dueño de nuestros sentimientos. Cristo es el dueño de nuestra vida emocional. Él es nuestro Señor. Y Él tiene el derecho de exigirnos obediencia. Entonces, si Él nos dice, no os afanéis, Él sabe por qué lo dice. Es una orden de nuestro Rey. Aún afanarnos por las cosas necesarias es pecado. Es pecado de omisión. ¿Sí? Es desobediencia. El pecado de omisión es desobediencia en términos generales. Todo mundo entiende, todo mundo reconoce que la codicia es pecado, pero el afán también lo es. Porque el afán, te descuidas, ¿y a dónde te va a conducir? Te va a conducir a la codicia. Si ustedes son afanosos y preocupados, ansiosos, están dudando de la bondad de Dios. ¿Pero será posible eso? Ustedes entienden toda la diversa gama de atributos divinos. Dios no solamente es fiel, Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo, es todopoderoso, es omnisciente. Él sabe lo que yo necesito, Él puede suplir lo que yo necesito. Entonces, si ustedes creen en esos atributos, ¿es posible que Dios nos deje sin comer? Si dice aquí que Dios se cuida de las aves, cuida las flores y las alimenta, ¿es posible que se preocupe por las aves y se preocupe por las flores y no se preocupe por nosotros? Si en realidad creemos que Dios es sabio y que es fiel y que es bueno y que es todopoderoso, no tenemos por qué preocuparnos. Vean cómo dice el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Pero vean lo que dice ahora. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿Qué importa más, tu vida o el vestido que traes puesto? No, pues es más importante tu vida. Ahora, si Dios nos dio la vida, vean, ¿por qué nos la dio? Porque quiso. No solamente quiso dárnosla, pudo dárnosla. Entonces, si pudo y quiso, ¿será posible que no nos dé lo necesario para sostener esa vida? Si ya nos dio lo más grande, lo más importante, ¿será posible que no nos dé lo más pequeño? Ahora déjenme decirles otra cosa. Si ustedes tienen la tendencia al afán, a la preocupación excesiva, y se ponen a orar, y le dicen a Dios, Señor, yo no quiero ofenderte, yo no quiero ser preocupón, yo no quiero estar afanado, yo no quiero estar ansioso, yo no quiero ofenderte, ayúdame, quítame este sentimiento que tengo. Es posible que ustedes se los pidan a Dios y no se los quite. O sea, ustedes están orando, están muy afanados y después de media hora o 40 minutos o una hora de estar orando se levantan y siguen igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Dios está sordo? ¿O por qué Dios no escuchó una oración semejante? Si tú te pones a orar y estás preocupado y terminas de orar y sigues igual de preocupado, ahí hay gato encerrado. No, Pablo habla en Filipenses acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vean, la paz de Dios no es lo mismo leer acerca de ella que experimentarla. Ustedes en alguna ocasión han experimentado la paz de Dios. La paz de Dios que tú experimentas en una aflicción muy grande. Todo está bajo control, hijo. No te preocupes. Yo me hago cargo. Tú no te preocupes. Entonces, aunque ustedes estén en el hospital con 5
huesos fracturados, aunque hayan experimentado la muerte de un ser querido o cosas gruesas, cosas duras, aún así ustedes pueden tener la paz de Dios. Pero no es lo mismo escuchar acerca de ella, repito, que experimentarla. ¿Ustedes la han experimentado? La paz de Dios, vean, en medio de circunstancias aflictivas, porque si tú tienes mucho dinero y estás sano y todo marcha bien, pues qué chiste tener la paz de Dios, ¿no? El afán es irrazonable. En realidad toda desobediencia, todo pecado es irrazonable. Dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo. Dice, reflexionen, mediten acerca de las aves del cielo. Y ven el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad, medita, reflexiona, analiza, observa. Estamos tan ocupados que no podemos mirar, analizar, reflexionar, considerar. Hay personas, créanme, que viven inquietas, nerviosas, preocupadas, melancólicas todos los días de su vida. No ven las cosas como deben verlas. Mira las aves, mira las flores. Si Dios se preocupa por las aves y por las flores, ¿será posible que no se preocupe por ti? Si te dio de comer ayer y te dio de comer hoy, ¿será posible que no te dé de comer mañana? En esta semana cumplí 71 años y en un momento dado me puse a pensar, es increíble que Dios me haya dado de comer y me haya sostenido durante 71 años. Pude haber muerto de cuántos motivos. Y pensé en esto, si Dios hubiera querido quitarme la vida hace muchos años, motivos no le faltaban, recursos tampoco. Si Él hubiera querido quitarme la vida así, lo hubiera hecho. Entonces, si Dios me ha dado de comer 71 años, ¿será posible que mañana me deje morir de hambre? Digo, ¿cómo? No puede ser. Me ha dado mucho más de lo que yo merezco. ¿Será posible que mañana no lo haga? Pero acuérdense ustedes que esta orden de no afanarnos es dirigida a los hijos de Dios. Solamente ellos son los que pueden poner en práctica eso. Porque si ustedes son inconversos, esto no les aprovecha. Es una orden para los hijos, porque estamos orando, vimos el tema del Padre Nuestro, no todos somos hijos de Dios. Esta es una orden para los hijos. ¿Cómo fue que llegamos a ser hijos? A través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Entonces, el día que ustedes se arrepientan y confíen solamente en Cristo, ustedes son hijos de Dios. Y entonces ustedes podrán obedecer este mandato. De otra manera no pueden. Las promesas son el pan de los hijos. Solamente de ellos. Las promesas no les aprovechan a los inconversos. ¿A qué se debe que Dios le da tanto dinero a personas que no son sus hijos? Hay muchas personas en el mundo que tienen muchísimo dinero y no son hijos de Dios. ¿Por qué Dios les da dinero? Alguien hizo este comentario, creo que fue uno de los puritanos, no soy tan seguro, que dijo, si el dinero fuera lo mejor, se lo daría Dios a sus hijos. Si fuera lo mejor, pero no es lo mejor. Yo quiero que mi padre me dé lo mejor, pero no es el dinero. ¿Por qué Dios le da tanto dinero a gente malvada? Otra cosa, el afán es un pecado que nos conducirá a otro pecado. El afán, el pecado, no se les olvide, siempre es progresivo. Un pecado siempre te conduce a otro. En realidad un pecado nunca viene solo. El pecado es progresivo, va creciendo. Y lo mismo la obediencia. Te acostumbraste a desobedecer, ahora tienes que acostumbrarte a obedecer. Nadie aprende a desobedecer de un día para otro. O sea, los verdaderos desobedientes, los grandes pecadores, van aprendiendo a hacerlo poco a poco hasta que llegan a ser expertos, ser maestros.
Por ejemplo, un hombre que se atreve a asaltar un banco no es cualquier persona. ¿Ustedes creen que una persona que nunca ha robado, de repente dice, bueno, nunca he robado, pero pues voy a ver qué se siente, voy a asaltar este banco? No, no hace eso, no. Tú aprendes a robar poco a poquito, empiezas con $1, luego 10, luego te robas una bicicleta, luego te robas, asaltas una farmacia, ya llega el día que asaltas un banco. ¿Sí? Y la obediencia es algo parecido. Primero una pequeña obediencia y luego otra. Entonces te vas acostumbrando a obedecer y llega el momento en que ya forma parte de ti, son tus hábitos de obediencia. El pecado siempre es progresivo, nunca se detiene en sus inicios. Entonces, si tú te estás afanando, estás desobedeciendo, ¿y a dónde te va a conducir eso? Mucho cuidado. Esta orden de no afanarnos es eso, es una orden. Pero ¿saben una cosa? Hay personas a quienes las órdenes no les gustan. Hay personas que les gusta dar órdenes, pero no les gusta recibirlas. Y cuando leen la Biblia y se dan cuenta que Dios les habla allí con autoridad, no les gusta eso. Bueno, hay personas que chocan con la autoridad, venga de donde venga. Se oponen a la autoridad de cualquiera que sea su fuente. ¿Por qué? Porque son personas que quieren ser sus propios dioses. Quieren hacer lo que les dé la gana. La Biblia habla con autoridad muy diferente de cómo hablan otros supuestos libros sagrados. ¿Ustedes en alguna ocasión leyeron algo del Corán? ¿O han leído algo acerca del libro de Mormón? Vean, nada que ver. Ningún libro habla como la Biblia. ¿Cuánta diferencia hay entre las Santas Escrituras y todos los demás libros? En realidad, esa es una muestra clara, es una evidencia clara de que la Biblia es la palabra de Dios. Solamente Él nos habla de esta manera. Dios nos dice, donde quiera que abran ustedes la Biblia, Dios te dice, estás mal. Estás mal en esto. Y en otra página, te estás mal en esto otro. Estamos mal en muchas cosas. Dios nunca está mal. Los que siempre estamos mal somos nosotros. Entonces, si Dios nos está diciendo con autoridad que el afán es pecado, es desobediencia, entonces debemos tener mucho cuidado. El pecado es violación de la ley. El afán es una ofensa a Dios. Un creyente que se afana y que puede llegar incluso al punto de la angustia, está dudando de la bondad de Dios. Señor, ¿por qué a otros les das y a mí no? ¿Qué acaso no tú eres bueno? Entonces, si tú eres bueno, entonces ¿por qué no me bendices? ¿Por qué te estoy pidiendo esto y no me lo das? Están dudando de su sabiduría. Señor, yo he leído que tú eres sabio, que tú haces las cosas con sabiduría, pero a mí se me hace que estás equivocado en lo que a mí respecta. Creo que se te está pasando la mano. ¿Dudas de su poder? ¿Dudas de su fidelidad? A lo mejor Dios quiere ayudarme, pero a lo mejor no sabe cómo. A lo mejor necesita que yo le ayude. Vamos a ver algunas causas que son comunes al afán y que veremos cómo podemos enfrentarlas, ¿no? Vean, Dios nos ha dado la vida. La vida es más que el alimento, es lo que dice el Señor al final del versículo 25. Dios nos ha dado la vida y la vida es más importante que el cuerpo que nos ha prestado. Dice al final del 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto no tiene ninguna duda ahí. ¿Qué es mayor, mi cuerpo o la ropa que traigo puesta? Si nos detenemos un poco a analizar lo que es el cuerpo, podríamos decir un montón de cosas. Nuestro cuerpo es una maravilla. El simple hecho de que estemos vivos es una maravilla. La vida es un misterio. Los biólogos, aunque se pasan años estudiando biología, no saben responder las preguntas más básicas. Vean, no solamente la vida humana, también la vida de los animales, la vida de cualquier insecto, es algo increíble.
Pero obviamente es más increíble aún la vida humana. ¿Quién creó la vida? Vean, es obvio que la causa debe ser más grande que el efecto. Si tenemos vida, es que un ser vivo nos dio la vida. No es posible que Dios sea un ser muerto. Los ateos piensan que la vida es producto de la casualidad. ¿Cómo es posible que somos producto de la materia, de la nada? Hubo un tiempo cuando no existía nada. No existía ni la materia. Entonces, ¿cómo es que ahora existe la vida? ¿Quién nos dio la vida? Obviamente tiene que ser un ser vivo, porque de la muerte no puede producirse la vida. Entonces, si tenemos vida, es que un ser vivo nos la ha dado. De la nada, nada sale. Si tenemos inteligencia, quiere decir que un ser inteligente nos dio la inteligencia. Hay animales que son muy inteligentes, pero junten ustedes a los animales más inteligentes y analicen a un ser humano, no, nada que ver. Un hombre puede hacer cosas que ningún animal puede hacer. Hay peces, tengo entendido que el pez espada, creo el pez vela, puede nadar a más de 100 kilómetros por hora. Es una cosa increíble. Pero ustedes van en una lancha y pueden viajar a más de los 100 por hora, sin ningún problema, y no se cansan. Solamente un ser vivo pudo dar la vida. Nosotros no podemos darle la vida ni siquiera a una mosca. El dar la vida es prerrogativa de Dios. Pero los agnósticos y los ateos niegan esto. Ellos dicen que somos producto de la evolución o de la casualidad. Nosotros, los creyentes, no creemos en la teoría de la evolución y ellos nos dicen que somos necios. Pero vean, los que creen en la teoría de la evolución piensan que somos necios porque dicen que nosotros creemos por la fe que Dios nos creó. Dice, tú no puedes demostrar que Dios existe. Pero vean, ¿para qué se necesita más fe? Para creer que somos criaturas de Dios, que Dios nos creó, o para creer que somos producto de la casualidad. ¿Para qué se necesita más fe? Los que creen que somos producto de la casualidad, vean, para eso se necesita mucha fe, en serio. Porque si todo se hizo solo, si Dios no existe, entonces ¿cómo es que existe la vida? Hubo un tiempo que no existían las estrellas, ni los planetas, ni la materia. Pero entonces, ¿qué existía en aquel tiempo? ¿Cómo es que surgió la vida? De la nada, nada sale. Una teoría filosófica y científica. De la nada, nada sale. ¿De dónde salimos nosotros? Hay algunos que piensan que la materia es eterna, que no tuvo principio ni tendrá fin. Pero ¿cómo es que la materia no tuvo principio? ¿Quién puede explicar eso? Un científico, ¿cómo puede demostrar que la materia no tuvo principio? Entonces, no se necesita tener mucha fe para ser ateo. Se necesita ser muy necio. Nos dice el Salmo 100 claramente, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Cosas que no existían, Dios las llamó a la existencia. Y es por eso que aquí estamos. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de poder se necesitaba para crear? Bien, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra. Dios creó por medio de Cristo. Dios habló, las cosas fueron hechas, pero vean, cuando Él habló, ahí estaba Cristo. Cristo es la palabra. Pero ¿cómo es posible que la palabra produjo todo lo que existe? ¿Qué clase de poder se necesita para eso? Es tan increíble esto que simplemente Dios dijo, sean hechas las cosas y las cosas resultaron ser hechas. ¿Qué clase de poder se necesita para eso? Es tan increíble que resulta más fácil negarlo. Dicen ellos, ustedes no pueden comprobar que Dios existe. Es cierto. No lo podemos comprobar, pero mucho menos ellos pueden comprobar que no existe.
Es más difícil comprobar que no existe. A nosotros, los que hemos creído en Cristo, no nos resulta difícil creer que Dios creó la vida. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios creó la vida, ¿no puede sostener la vida? ¿De qué serviría que hubiera podido crearla y no pudiera sostenerla? La vida necesita mantenimiento. Todo lo creado necesita mantenimiento. Existen padres que tienen hijos, pero que no pueden sostenerlos por diferentes motivos. Hay padres que se suicidan porque no encuentran trabajo, porque no tienen dinero, y llegan al punto de la desesperación. Dice, pues ¿para qué hago sufrir a mis hijos? ¡Pum! Se matan mejor. Por problemas económicos, muchos han llegado a suicidarse. Qué horrible ha de ser, ¿no? Que tú quieres sacar adelante a tu hijo y no puedes darle ni siquiera de comer. Pero es posible que Dios pueda tener esa misma debilidad. ¿Será posible que Dios quiera sostener a sus hijos y que no pueda? ¿Sería posible que Dios quisiera que Moisés Luna llegara a los 71 años y que no pudiera? No pudo sostener a Matusalén hasta los 969 años. Yo no aspiro llegar a tantos, pero de todas maneras, si Dios quisiera que viviera otros cuantos años, pues Él puede. Si pudo hacer que cumpliera 71, puede hacer que cumpla 72. Entonces, la vida es mayor, no cabe duda. Y si pudo darla, ¿cómo no podrá ser lo más sencillo, lo más fácil, lo menor, que es sostenerla? Y esto nos conduce al hecho de que el Padre nos dio a Cristo, que era lo mayor, era lo más grande, era su Hijo amado, su único. Si pudo darnos a Cristo y quiso dárnoslo para que fuera nuestro Salvador, ¿es posible que no nos dé todo lo necesario, aparte de habernos dado a Cristo? ¿Será posible que ya nos dio a Cristo y ahora nos va a dejar morir solos? Imposible. Mira, detente, reflexiona, analiza. Él es tu Padre, cuida de las aves, cuida de los lirios, va a cuidar también de ti. La vida es un don de Dios, es un regalo. Nuestro cuerpo es una maravilla, nuestro cuerpo es capaz de grandes cosas y aquí lo traemos cargando. Yo luego veo a veces a algunas madres, padres que están en el tianguis, que están ahí vendiendo quesadillas, etcétera, y tienen a su pequeño hijo por ahí en una caja. O niñitos que andan ahí caminando, son sus hijos, yo veo. Y yo digo, ¿cómo se sentirán unos padres que están vendiendo en un tianguis y descuiden a su hijito, que andan por ahí caminando? Llega alguien y agarra al niño y se lo lleva, y entonces se dan cuenta que por estar ahí atendiendo el negocio descuidaron a su hijito. ¿Qué es más importante, tu negocio o tu hijito? Vean la importancia de la vida. Pero nosotros podemos cometer errores de ese tipo, pero Dios no. El cuerpo humano es más sofisticado, es más complejo, es más maravilloso que la más grande computadora, que ustedes pudieran inventar. Y esto no es obra de la casualidad, sino obra de un Dios sabio y todopoderoso. Otra de las causas del afán es cuando fallamos en reconocer que Dios cuida de los pájaros y cuida de las aves, pero que puede descuidarnos a nosotros. Nosotros a veces somos descuidados con nuestras cosas. Somos distraídos. ¿Dios es distraído? ¿Dios es descuidado? Nosotros a veces somos irresponsables. ¿Dios es irresponsable? Imposible. Dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vean, los trabajadores de ciertas empresas, antiguamente, no sé ahora, creo ya no lo hacen, formaban sindicatos. ¿Cuál era la función de un sindicato? Pues proteger a los trabajadores, protegerse de los abusos de los patrones. ¿Ustedes han visto que las aves formen sindicatos? O los pájaros que están en un árbol hacen juntas con los pájaros que están en otro árbol. A ver, vamos a hacer una junta. ¿Cómo lo haremos para mantenernos vivos? Las aves no se preocupan. Las aves no se estresan. Las aves no almacenan.
no tienen refrigeradores y nunca les falla la comida. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que tienen que hacer y punto. La tierra produce mucho alimento para las aves. ¿Y quién hace que la produzca? Pues Dios. Pero dice aquí Cristo, al final del 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Vean, ¿por qué Cristo dice que nosotros valemos mucho más? En realidad podríamos decir que muchísimo más. Las aves pues tienen su función, ¿no? Tienen su papel en el sistema ecológico, ¿cómo se llama el asunto ese? En la cadena alimenticia. Las aves son importantes, cada animalito tiene su importancia. Si las aves tienen su importancia, nosotros no. Ahora, si Cristo dice que valéis vosotros mucho más que las aves, ¿es para que nos jactemos? ¿Para que presumamos? No, lo dice Cristo para que meditemos, para que reflexionemos y para que meditemos en la grandeza de Dios. Vean ustedes el Salmo número 8. Vean lo que dice el rey David, Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué dice estas palabras el rey David? Si analizan el contexto, lo está diciendo en el contexto de que Dios es muy grande. El hecho de que Dios es muy grande debe de humillarnos. Vean, la distancia que hay entre nosotros y Dios es una distancia infinita. En una ocasión yo les hice a ustedes un comentario. Ustedes van caminando y un pequeño gusanito va caminando por la banqueta, la va cruzando. Pero es un gusanito pequeñito, ¿sí? Ustedes van distraídos, pues a lo mejor ni lo ven y lo pisan, ¿ya? Ahí murió el gusanito. Si ese gusanito pudiera pensar, ¿podrá entender qué fue lo que lo aplastó? ¿Se dio cuenta quién lo mató? ¿No? Estaba vivo, de repente lo pisaron ya. Pues entre nosotros y Dios hay más distancia que la que hay entre un gusano y nosotros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Cómo podremos entender el por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace? Job se preguntaba durante más de 20 capítulos, ¿por qué Dios esto y esto y esto y esto? Mejor ni hubiera nacido, ¿para qué nací si me trajo a sufrir en este mundo? Job no entendía. Job nunca maldijo a Dios, ¿sí? Pero maldijo su suerte. Mejor ni hubiera nacido. Después estos amigos vienen y se burlan, me dicen que soy un hipócrita. Se defendió como gato boca arriba de sus amigos. Y al último cierra la boca porque dice, me defendí de mis amigos. ¿Pero cómo me defiendo de ti? Le dice a Dios. Me quedo callado, dice. Dios es tan grande que de todas las preguntas que le hizo Dios a Job, no le pudo contestar ni una. A sus amigos se las pudo contestar todas, pero a Dios no le pudo contestar ninguna. Porque nuestro Dios es muy grande. Pero cuando estamos afanados y preocupados, entonces pensamos que Dios no es tan grande y que nosotros sí lo somos. Entonces empezamos a ver a Dios pequeño y nos empezamos a ver nosotros como si fuéramos muy grandes. Vivimos tan inquietos que no podemos detenernos a meditar. Dice el apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. En lugar de estar afanado, lo que debes hacer es ponerte a orar. Pero muchas personas malgastan sus energías en sus afanes en lugar de gastarlas en orar. La oración nos deja agotados. Orar bien gasta muchas energías. Si ustedes quieren hacer ejercicio para quemar calorías, se ponen a orar y las queman. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? En lugar de estar preocupado por ese problema que tienes, ponte a orar. Pero déjenme decirles que no basta con orar.
Tenemos que meditar, tenemos que pensar, tenemos que razonar. Valemos más que las aves en realidad, mucho más. ¿Quién alimenta a las aves? Dice en el 26, vean otra vez Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granados, dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién alimenta a las aves? El Padre de los creyentes. Dice, vuestro Padre. O sea, el Padre de los creyentes alimenta a las aves. Pero vean, las aves no son sus hijos. Nuestro Dios es nuestro Padre, pero ese Padre no es el Padre de las aves. Y si no es el Padre de las aves y las alimenta, ¿no va a alimentar a sus hijos? Las aves no son hijos de Dios. Cristo no derramó su sangre por las aves. Entonces, si derramó su sangre por nosotros y somos sus hijos, es posible que nos deje sin comer. Entonces, si nos dice que valemos mucho más que las aves, nos lo dice para consolarnos. Ahora pasen al 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Hay mujeres que tienen un closet lleno de vestidos. Mamá, no tengo nada que ponerme. Dice, ¿y todos esos vestidos? Dice Cristo que debemos considerar los lirios. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Esos lirios eran flores que abundaban mucho allá en Palestina. Nada que ver con los lirios acuáticos. No son lirios, eran flores muy bonitas. Pero dice en el 29 que ni aun Salomón se vistió como esos lirios. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón era un hombre apreciado, admirado, envidiado, pero nunca se vistió como esos lirios. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo vive un lirio? La verdad es que vive muy poco tiempo. Y muchos animales llegan ahí y se los comen. Pues los creyentes valemos mucho más que las flores. Si valemos mucho más que los lirios, con más razón que las aves, con más razón que los lirios. Entonces, si Dios viste a los lirios, ¿no puede vestirnos a nosotros? Pero ¿saben qué también sucede? Que también fallamos cuando reconocemos que el afán es inútil. ¿Quién podrá aumentar su estatura? ¿Cómo dice? ¿En dónde está ¿en qué versículo está? En el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es inútil. Nada ganamos preocupándonos, afanándonos, angustiándonos. Si estás chaparrito y te preocupas por estarlo, ¿de qué sirve que te preocupes? ¿Quién podría prolongar su vida, ya no hablando de la estatura, prolongar su vida preocupándose? Si ustedes se afanan porque están enfermos de esto, el afán va a prolongar su vida. Al contrario, si ustedes están preocupados por la enfermedad que tienen, el afán hará que su vida se acorte más todavía. Entonces ya no tienen un problema, ya tienen dos. Pero de todas maneras, aunque fueras a vivir muchos años con tu enfermedad y con tu afán, de todas maneras, el afán, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Que te va a hacer la vida miserable. Hay personas, como yo les dije hace rato, que casi toda su vida se la pasa preocupándose. Si estás enfermo, ¿de qué sirve que te preocupes? Debemos cuidar nuestra vida, ¿no? Debemos hacer ejercicio, debemos comer cosas saludables, una cierta dieta si es posible. Debes ir a checarte con el médico a ver cómo andas, pero de todos modos te vas a morir. Y te vas a morir no cuando el médico diga, te vas a morir cuando Dios diga. No podemos alargar más nuestra vida de lo que Dios diga. Ni podemos obligar a Dios a que la alargue. Entonces, ¿qué ganamos preocupándonos?
Que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos creyentes, para que seamos una iglesia que se preocupa por buscar primeramente el reino de Dios, como dicen los últimos versículos de este párrafo. Como dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas mencionadas más arriba, dice, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dentro de 8 días vamos a continuar con este mismo tema. Pero que Dios nos enseñe mientras tanto a afanarnos por esto, a afanarnos por las cosas espirituales, por ser más santos cada día, por ser más obedientes cada día, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que sea esta una iglesia fiel, una iglesia que no come el pan de balde, una iglesia que busca primeramente el reino de Dios, que quiere extender el reino de Dios, promover, fomentar el reino de Dios, que Cristo sea conocido en toda Ciudad Neza, entre la gente que nos rodea. Y por último, déjenme concluir diciéndoles esto. Ya lo mencioné antes. Dios nos habla aquí a los que tenemos a Dios como nuestro Padre. Estas cosas que considera los lirios, que considera las flores, esto no le sirve a los inconversos. Esto le sirve solamente a los hijos de Dios. Si ustedes no son verdaderos creyentes, ustedes seguirán afanándose por lo que no deben. Y por lo que debieran afanarse, no se afanarán. Y yo les mencioné también brevemente que los hijos de Dios llegan a hacerlo por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Bien, primero la regeneración, después la fe, después el arrepentimiento. En el momento que una persona es regenerada, en ese momento cree y en ese momento se arrepiente. Las dos cosas vienen juntas, dos caras de la misma moneda. ¿Cómo sabemos que una persona ya fue regenerada, que ya nació de nuevo, que ya es salva? Cuando cree en Cristo y se arrepiente. Y es entonces cuando empiezan a manifestarse los frutos. Eso es lo que queremos ver, ¿se acuerdan? Los frutos, que son evidencia clara de que tú ya te arrepentiste y creíste. Pero para que una persona llegue a este punto puede pasar mucho tiempo. Para que una persona dé evidencias de que ya nació de nuevo, queremos ver esto. La fe y el arrepentimiento son cosas que Dios ve. Son cosas invisibles al ojo humano, pero los frutos son visibles. Los frutos tienen que verse. Tienen que verlo tus seres queridos. Tienen que ver tus seres queridos que ya eres otra persona. Tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Bueno, tú lo dices. Pero el asunto no es que lo digas. El asunto es que los demás puedan ver esos frutos. ¿Se acuerdan ustedes que Juan el Bautista no quiso bautizar a los fariseos? Dice, dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, vayan pues y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vayan, hagan los frutos y después vengan y los bautizo. Entonces, si tú no estás en este punto, tú seguirás afanándote por cosas que no debieras. En todo caso, si tú no eres regenerado, si tú no te has arrepentido ni has creído en Cristo, debes afanarte, debes preocuparte. ¿Por qué? Porque no tienes esto. En otras palabras, si tú no eres creyente, preocúpate. Tienes que preocuparte. Hay personas que se espantan o que se preocupan cuando escuchan acerca del cielo, de la ira de Dios, de que habrá un juicio en el día final. Pues ¿de qué sirve que te preocupes? ¿De qué sirve que te espantes? ¿De qué sirve que llores si no te arrepientes ni crees en Cristo? Para que esto cumpla con su función, debes de llegar a esto. Cuando tú te arrepientas y creas en Cristo, entonces entenderás que eres un hijo de Dios y entonces empezarás a preocuparte por lo que debes de preocuparte. Porque si ustedes mueren sin arrepentirse, si ustedes mueren sin Cristo, tendrán una condenación eterna. Y eso es preocupante para cualquiera. Y entonces estás huyendo de la aflicción aquí, en el infierno serás afligido eternamente. Si tú no has acudido a Cristo, de nada sirve que reflexiones y que medites en cómo Dios alimenta a los pájaros y cómo viste las flores. Tú debes de meditar en tu pecado. Cristo va a ser tu juez. El mismo que te creó, el mismo que te hizo, va a ser tu juez un día. Tú estarás frente a Él. Vendrá un juicio. Él estará sentado en su trono blanco. Él te juzgará. Pero si tú te arrepientes, Él será tu Dios.
Si tú crees en Cristo, Él será tu Padre. Y nunca te faltará. Y podrás decir lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se encargará de ti mañana y pasado mañana y los días que Dios quiera que vivas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, en lugar de afanarte por las cosas de este mundo, Dios quiera que a partir de hoy empieces a afanarte por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tu relación con Dios. No se les olvide, el alma es más importante que el cuerpo. El alma. Te preocupas por las cosas del cuerpo y no te preocupas por las cosas del alma.